Este tema que les traigo hoy es parte de lo que Dios me comentó en la plática que tuve con Dios en esa vez. Yo les decía que había subido al cerro y Dios me ha dado muchas las promesas, me recordó todas las promesas y me dio dos palabras puntuales. Bueno, fueron tres, pero nomás les di dos. Una fue, y me preguntaba Dios y me decía, ¿cuánto me amas? Él me mostró su amor con todo lo que hizo por mí, todo el amor que ha tenido. Y me recordaba, uno de los pasajes era Romanos 5:8, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y me lo recordaba y me preguntaba a él y me decía, ¿cuánto me amas? Y yo, pues como todos, ¿no? Cuando les pregunté esa tarde a los que vinieron, que les pregunté cuánto aman a Dios, y no, yo sí, yo lo amo. Y yo les ponía el ejemplo de una pareja. Si el hombre le pregunta y le dice a la muchacha, oye, ¿cuánto me amas? No, te amo mucho. No, yo sí te amo mucho. Y cuando la mujer le pregunta al hombre, le dice, no, yo te amo, es más, si pudiera bajar las estrellas y la luna, no, hombre, yo las bajaría por el amor que te tengo. Y bueno, bien romántico, ¿no? Y luego me hace otra pregunta después del tema, después de avanzar en el tema, yo les hago otra pregunta que a mí me hizo en esa tarde también. ¿Cuánto estarías dispuesto a dejar? ¿O qué estarías dispuesto a dejar? ¿Dejar tu tiempo? Perdón, entregarme, decía. ¿Cuánto me entregarías o qué es lo que me entregarías? Bueno, el tiempo, mis finanzas, mi trabajo, mis hijos, mi negocio. Les preguntaba yo, ¿y cuánto estamos dispuestos a entregarle nosotros a Dios? ¿Qué tan dispuestos estamos a entregarle nosotros a Dios? El tiempo, porque a veces nos invitan a venir a hacer algo y no tengo tiempo, no puedo. Las finanzas, la economía. Dios te ha bendecido, yo sé que Dios ha bendecido a Comunidad Cristiana Sin Muros de una manera. ¿Estás dispuesto a soltar a tus hijos? Entonces me hacía esas dos preguntas y fue el tema del miércoles pasado. Sí, Dios nos visitó, fue algo hermoso, ¿verdad? Y luego me hace una tercera pregunta, que esa fue la que no les dije. ¿Estás listo? Esa es la pregunta que me hizo el Señor. ¿Estás listo? Porque este asunto es de fe. ¿Sí? ¿Cuántos están listos? ¿Amén? ¿Estás listo? Porque este asunto es de fe. En el transcurso de mi caminar en Cristo, he entendido que el Evangelio se trata de fe. Es la fe actuando en el Evangelio en cada uno de nosotros. Es tener fe en algo, en este caso nosotros en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Conocer a Jesús, conocer su palabra, conocer al Espíritu Santo, conocer que tenemos vida eterna, conocer la resurrección, que un día vamos a morir, vamos a resucitar. Eso es un asunto de fe. Todo esto es un asunto de fe. Todo lo que nosotros hacemos, nos movemos, es un asunto de fe. La Biblia habla de personajes que tuvieron fe y mucha fe. ¿Sí? Por mencionar algunos, tenemos a Noé, que Dios le dijo, haz un arca, un barco gigantesco para poder meter a todos los animales y para la gente que quiera o crea pueda entrar. En ese tiempo no había lluvias, las plantas se regaban, dice que con el rocío de la mañana. Entonces no conocían la lluvia, no sabían qué era lo que era caer agua del cielo para abajo. Y cuando Dios le dice, haz un arca, él solo obedeció. Está bien, voy a hacerlo, y empezó a construirlo. Tenemos a Abraham. Abraham le dice Dios, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera sabía a dónde iba, solo agarró camino. Solo lo hizo por fe, creyendo en que Dios le tenía algo bueno, algo nuevo, algo maravilloso. Y él solo caminó. Él no pensó, ¿y cómo le voy a hacer? ¿A dónde voy a llegar?
No, él solo obedeció, porque él entendió que este asunto es de fe. Tenemos a Moisés, que fue y sacó a un pueblo de la esclavitud. Dios le habla, le manda hablar y él se acerca a la zarza ardiendo y le dice: vas a ir y vas a ser el libertador. Y él solo obedeció, fue, aunque no podía hablar muy bien, aunque tartamudeaba, aunque le daban nervios para hablarle a Faraón, él obedeció y él pudo ver las maravillas de Dios, pudo ver el poder de Dios manifestado en ese lugar. Solo obedeció porque también sabía que ese asunto era solo de fe. Después Dios manda a llamar a Josué y le dice: nada más dale vueltas a este lugar y todas las murallas se van a caer. Y él solo obedeció. Cada día salía con todo el pueblo, le daban la vuelta a ese lugar, a Jericó, y al séptimo día cayeron las murallas. ¿Por qué? Porque sabemos que este asunto es de fe. ¿Sí estamos? Entonces, ¿este asunto de qué es? De fe. Amén. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cada uno de estos personajes que les mencioné estaban seguros de que Dios les había hablado y estaban seguros de que iban a recibir lo que Dios les iba a dar. La promesa que les dijo a cada uno de ellos, cada uno de ellos la recibieron. Abraham a sus 99 años tuvo un hijo, con su esposa Sara también. Era una promesa, era la promesa. Entonces, cuando Dios nos da una promesa, no tenemos que descartarla, tenemos que esperar porque Él va a cumplir esa promesa. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le creen. Cuando nosotros dudamos, no le agradamos a Dios. En el momento en el que dudemos de una promesa que Dios nos dio o nos va a dar, y si dudamos de ella, ya no le agradamos a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos que creer que Él es, que Él existe, que Él está. Y nos va a dar un galardón, nos va a dar un premio, nos va a dar un regalo, porque creemos que Él existe, que Él es. Y todos tenemos una medida de fe, todos. No hay ni uno que no tenga una medida de fe. Los ateos tienen fe. Si se fijan, un ateo le dice a su hijo: ya me voy a trabajar, nos vemos al rato, nos vemos más tarde, te veo en la casa más tarde. Y ahí ya está empleando la fe, porque él sabe, él cree y está seguro de que va a regresar a casa. ¿Sí? Entonces esa es la fe. Entonces todos tenemos una medida de fe. Todos nos movemos por fe, creyendo en una u otra cosa, pero es la fe. ¿Dónde pones tu fe? Mi pregunta es: ¿en qué ponemos nuestra fe? Dice Romanos 12:3: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios puso una fe a cada uno de nosotros. Y es en esa fe ya está un estándar. Todos tenemos una fe, una medida de fe. Cada uno de nosotros usa la fe de acuerdo a su medida o a su necesidad. Si yo tengo un problema, yo voy a usar mi fe en ese problema para que se resuelva. Por ejemplo, Salomón pidió sabiduría. ¿Sí han leído ese pasaje? Salomón pidió sabiduría, pero si hubiera estado enfermo,
hubiera pedido sanidad. Entonces, según nosotros, para lo que necesitemos la fe, la vamos a emplear, la vamos a utilizar. La fe, según nosotros la necesitemos. Lo que sí es que Dios nunca nos va a poner una carga que nosotros no podamos soportar. Siempre van a ser cosas que nuestra fe pueda lograr, pueda hacer. ¿Sí? Y yo creo que la fe en Dios es una fe grande, no hay medida. Amén. Están muy serios, igual que los de la mañana. Eso es bueno. Vamos a leer de Lucas capítulo 8, del 40 al 56. Esta es una historia muy hermosa, una historia muy bonita, una historia en la que nos refleja la fe de dos personajes. Yo digo, que es una película COVID. ¿Quién ha visto películas COVID? ¿Sí sabe cuáles son las películas COVID? Donde sale un personaje o dos personajes nada más haciendo todo el drama de la película. ¿Sí la han visto esa? Sí, bueno, esta es como una historia, como una película COVID, ¿sí? Donde son dos personajes y esto lo narra en toda la historia. Amén. Dice Lucas capítulo 8, versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Diga única, una hija única. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entonces, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece la historia? Amén. Padre, gracias por esta hermosa tarde, gracias porque nos permites compartir de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos.
Señor, yo te pido que hables a su vida así como hablaste a la mía, Señor. También te doy gracias por la vida de nuestro pastor, que allá en San Luis donde se encuentra, Señor, sea de bendición también para cada persona que está escuchando el mensaje que él está dando. Yo lo bendigo con sabiduría, entendimiento y revelación en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. La gente que lo estaba esperando sabía que iba a recibir algo de Jesús. Cada vez que se reunía o cada vez que Jesús iba caminando, cada vez que Jesús iba a un lugar, la gente lo esperaba porque estaba esperando algo de parte de Jesús. Un milagro, un consejo, una enseñanza, una palabra. Sí, pero siempre estaba esperando algo de parte de Jesús. Y por eso es que se reunía toda la multitud. Siempre estaba la gente esperando, a expectativas, esperando a ver qué tiene Jesús para mí, qué tiene Jesús para darme, para enseñarme, qué es lo que debo hacer aún para poder cambiar, qué Jesús tiene para que yo cambie, qué tengo que cambiar. Y la gente por eso se amontonaba, se agolpaba, por eso buscaba en todo momento el poder seguir a Jesús, el poder estar ahí donde estaba Jesús. Y era lo que estaba pasando. Él se baja de la barca y la gente ya estaba esperándolo a él. Cuando él empieza a caminar, empiezan a empujarlo, empieza la gente a querer estar con él, a querer estar entre más cerca mejor, porque así voy a recibir una enseñanza, así voy a recibir algo que tiene para mí. Y se empezaban a empujar, se empezaban a agolpanar unos con otros, y era lo que estaba sucediendo. En el capítulo 41 dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, decíamos ahorita, ¿no? Una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud lo oprimía. Y vamos a ver primero este pasaje. Ya vimos que la gente lo estaba esperando y se estaba agolpando para poder estar junto con él. Y después en el caminar, cuando va caminando, se le presenta una persona llamada Jairo. Pero esta persona no era cualquier persona. Era un principal de una sinagoga. ¿Y qué quiere decir cuando decimos principal? Bueno, era el encargado de la sinagoga. Era el que estaba, era el que estaba al cuidado de esa sinagoga. Era un lugar de reunión, era un lugar en el cual se adoraba a Dios. Quiere decir que esta persona conocía de la palabra de Dios, conocía de la Torá o la palabra en aquel tiempo, él la conocía, pero también se dio cuenta que necesitaba de alguien que pudiera orar por su hija para que fuera sanada. Y a él ya no le importaban los títulos. Él solo se acercó para poder pedirle un favor a Dios. Vamos, pongámoslo en nuestro tiempo. En nuestro tiempo puede ser a lo mejor un médico, un licenciado, un arquitecto, un abogado, gente con alto conocimiento, gente con un alto estudio, ¿sí? También puede ser un plomero, un electricista, un albañil, ¿sí? Pero todos y cada uno de ellos y de nosotros necesitamos a Jesús. Necesitamos de Él para poder nosotros ser sanados. Y era lo que buscaba este hombre. Este hombre fue, como era principal de la sinagoga, era como un presidente, que cuando él iba pasando, se le iba haciendo vaya. Pásele, le decían, adelante. ¿Por qué? Porque él tenía un reconocimiento, porque él era una autoridad en un lugar y la gente lo conocía. Era una persona que estaba en un lugar donde se adoraba a Dios y era el encargado de ese lugar. Entonces la gente le daba permiso y pues pásele. ¿Por qué? Porque va a hablar con el Mesías, va a hablar con Jesús. Y cuando se acerca delante de él reconoce el poder de Dios, la autoridad de Dios, y se postra delante de él. Y le dice, hazme el favor. O por favor, ve a mi casa, porque mi hija está muy enferma y ya está a punto de morir. Necesito que vayas a mi casa.
Se le olvidó a él su título, que se postró delante de aquel que no quería ni los sacerdotes, no lo querían a Jesús, y se postra delante de él humillándose, diciendo: yo reconozco que te necesito de ti. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer. Nosotros tenemos que reconocer que necesitamos de Él. ¿Sí? A lo mejor no sé tú qué eres o qué título tienes. Para Dios el título no le interesa. Porque este asunto, decíamos, es de fe. Este asunto es de creerle a Dios que va a hacer cosas grandes y maravillosas a través de ti. Amén. Entonces nos damos cuenta de que esta no era cualquier persona, que se humilló delante de Dios y que no importaban los estudios o el conocimiento que tuviera. Él necesitaba un milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro? Amén. Él necesitaba un milagro. 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado. Ahora, las mujeres me van a entender a lo mejor en esta parte, con ese flujo de sangre. Imagínense 12 años teniendo un problema de ese tipo. Un problema de flujo de sangre, que la palabra de Dios dice que esa mujer no podía salir ni de su cuartito. Vamos a Levíticos para que me entienda un poquito más. 15, 25 y 26. Dice el 25: y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama, como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Primero, vamos, está Jairo platicando con Jesús y le está exponiendo su problema. Le está diciendo: ¿sabes qué? Necesito que vayas a mi casa porque mi hija está muy enferma y posiblemente no la va a librar, se va a morir. Y está platicando con ella, está conversando con Jesús, y de repente siente Jesús que algo le toca y voltea y deja hablando a Jairo. Sí, estamos imaginándonos esa serie, esa escena. Está platicando y de repente siente que sale poder de él y voltea y deja a Jairo platicando. ¿Qué creen que pensaría Jairo? O más bien, ¿qué pensaría usted si lo dejaron hablando? ¿No conoce mi necesidad? ¿Qué no sabe que yo tengo un problema? ¿Qué no sabe que mi hija está enferma? Es más, ¿qué no sabe quién soy yo? Yo soy un principal de la sinagoga y me deja hablando, me da la espalda. ¿Cómo puede ser posible? Imagínense todo lo que pudo estar pensando Jairo en ese momento cuando Jesús le da la espalda para poder atender a la mujer de flujo de sangre. Porque a veces así estamos. A usted le ha tocado cuando está platicando con alguien, está bien emocionado compartiéndole: no, oye, fíjate que me hicieron esto y hice esto, y de repente le habla a otra persona y se voltean y nos dejan hablando. ¿Sí le ha pasado? Y de esa manera sintió Jairo en ese momento. Como que, ¿qué le pasa a este hombre? ¿No me hizo caso? ¿Qué sucede con este hombre? ¿Qué está pensando? ¿Qué cree? Y le da la espalda a Jairo. Y Jesús pone la atención a una mujer que tiene problemas con un flujo de sangre, el cual todo lo que ella tocare iba a ser inmundo. Me imagino un cuartito de 2 por 2 donde está ella con su cama,
su sofá y a lo mejor un banquito ahí. No podía tener visitas, no la podían visitar, porque todo lo que ella tocare iba a ser inmundo. Si alguien llegaba y tan solo se sentaba y le dije, pues pásale, siéntate en el banquito, y se sentara, esa persona iba a ser inmunda. Esa persona tenía que hacer un ritual para poder ser purificada. Entonces ella estaba en su cuartito, estaba encerrada, y esto es imaginación, no crean que así es. Estaba en su casa, en un cuartito, y estaba sentada o acostada en su cama, sabiendo que nadie podía visitarla. Nadie podía estar junto con ella, nadie podía acercarse, porque todo aquel que se acercara, todo aquel que fuera ahí a su casa iba a ser inmundo. Y ella en su pensamiento, en Mateos capítulos, déjenme le checo. En Mateo 9:21 menciona y dice, si tan solo tocare el borde de su manto. O sea, si tan solo pudiera tocarlo, no necesito que me abrace, no necesito que ore por mí, no necesito que me bendiga, no necesito que me visite. Si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Y ella estaba en su cuartito y decía, nadie me puede visitar, me voy a morir. Ella estaba esperando morirse, ella estaba esperando a que le diera la anemia y se fuera. Era lo que estaba esperando, porque no podía hacer nada. Había ido con médicos, le dijeron, en Puebla hay un médico muy bueno. Es más, si le daban la tarjetita, ¿cuántos les han dado tarjetita así de que, mira, fíjate, es muy bueno y ve? Y ella iba y decía, pues tengo que ir para recibir mi milagro. E iba, le hacían estudios, la trataban, le sacaban el dinero, pero no podían hacer nada por ella. Se gastó, dice que todo lo que tenía, todo el dinero que ella tenía, lo gastó visitando médicos de un lugar a otro porque quería sanarse. Y era una maldición que ella tenía. Por eso en Levíticos nos dice la situación que estaba pasando de aquel tiempo, y ahorita gracias a Dios ya no, porque somos salvos por la gracia del Señor. Pero en aquel tiempo una mujer que tocaba a otra persona podría ser hasta golpeada, porque yo me estoy cuidando y vienes con tu inmundicia, ¿no? Entonces, ella ya fue y visitó médicos por todos lados, anduvo por toda la región de Judea, de Samaria, anduvo en Jerusalén, anduvo en Capernaum, anduvo en todos esos lugares y no encontraba la sanidad. ¿Y quién me puede sanar? Se encerró en su cuartito esperando a morir. Ella estaba esperando a morir. Estaba esperando que se le acabara la sangre y ahí quedaba. Me quiero imaginar, no es que la palabra de Dios lo diga, pero a lo mejor visitó hasta los brujos, como tú y como yo cuando visitábamos a los brujos. Y hasta le decían, fíjate que aquel brujo es muy bueno, ve. Y ahí va corriendo con el brujo, ¿para qué? Para que le hiciera una limpia, porque quería su sanidad. Y mira que no, ahí en Jerusalén no, hay uno muy bueno, un brujo muy bueno, y es más, te va a decir hasta por qué estás enferma y quién te está haciendo la maldad, y ahí va corriendo. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos? Sí. Yo les digo esto porque eso es cultura de nosotros, los mexicanos. ¿Cuántos limpiaron con un huevo a su hijo? Eso es brujería. ¿Sí? A mí me tocó, ¿verdad? Y yo creo que todos antes de conocer de Cristo hicimos eso, ¿no? La mayoría, nuestros papás veían que estaba uno llorando y luego iban por el huevo y tráetelo y lo limpiaban. Eso es brujería, eso no lo debe de hacer, ¿sí?
porque eso es brujería. Ore mejor por el niño, declare sanidad, declare vida por él. Amén. Entonces, es algo que a veces nosotros buscamos como alternativa. ¿Por qué? Porque queremos nuestra sanidad. Queremos ser libres de un azote, de un problema, de una situación que nosotros tenemos, de una enfermedad que nosotros pudiéramos tener. Y estamos buscando quién nos puede ayudar, quién nos puede facilitar el estar enfermos para recibir la sanidad. ¿Quién podrá? Y empezamos a buscar. Muchas de las veces, la mayoría, equivocadamente. ¿Sí? Buscamos equivocadamente. Esta mujer en su cuartito dijo, pues me voy a morir. Y en eso pensó, dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Porque hermanos, este asunto es de fe. ¿Sí? Ella tenía que creer. Y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Ella no esperaba un abrazo de Jesús. Ella no esperaba llegar como lo hizo el principal de la sinagoga, que llegó y se postró y le dijo, yo necesito un milagro de parte tuya. Ella solo dijo, si tan solo me acercara y lo tocara. Pero ella pensaba y decía, está Jesús, el alboroto de la gente se escucha, ya viene llegando, pero si yo voy para recibir mi milagro, me pueden golpear, me pueden maltratar, hasta me pueden matar, porque yo estoy tocando a las personas que están atravesándose para poder yo recibir mi milagro. ¿Cómo le puedo hacer para poder recibir mi milagro? Y ella dijo, este asunto es de fe. Y se lanzó. Y se lanzó para poder tocar el borde del manto del Señor. No le importó nada, no le importó si la iban a golpear, no le importó si la podían matar. Dijo, de todos modos ya me voy a morir. ¿Qué más da? Y se lanzó. Iba entre la multitud, tocando a todo el mundo, abriéndose paso para poder llegar a donde estaba Jesús y poder tocar el borde de su manto. Ella lo que no quería era que la demás gente se diera cuenta de que era una mujer con flujo de sangre. Por eso lo hizo como a escondidas. Dijo, si tan solo lo toco, y se metió entre la multitud y tocó el borde del manto de Jesús, y en ese momento, ¡pum!, fue sana. Se le quitó el azote. Es cuando Jesús se da cuenta y deja de atender a Jairo, aquel principal de la sinagoga. Se da cuenta y voltea a ver a la mujer. En ese momento, hay alguien, dice Jesús, hay alguien que tuvo fe, hay alguien que se mueve en fe, hay alguien que lo hizo, que me tocó en fe, creyendo que iba a ser sano. Por eso me tocó. No es que me hayan apretujado, no es ese tipo de apretujamiento, no es ese tipo de te empujo y me empujas, no es ese tipo de situación. Había alguien que lo hizo con una intención, y esa intención era ser sanada. Ella no se metió o no estaba con la multitud empujando a Jesús. Ella salió de la muerte para recibir vida. Y sale del lugar de muerte para poder recibir vida, y cuando toca a Jesús, ella solo se va escabullendo, se va de ese lugar porque no quería que se dieran cuenta del problema que ella tenía. Pero Jesús dijo, hay algo aquí, alguien que lo hizo con una intención, alguien que creyó en mí, alguien que dijo, yo creo que Él me va a poder sanar, yo creo que Él va a poder libertarme, yo creo que Él lo puede hacer, y empieza y busca la manera de cómo hacerle para poder recibir su milagro. Y recibe esta mujer su milagro. Dice Lucas 8:44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. No fue y espérame unos días, no fue y espérame, déjame ver cuándo puedo darte la sanidad.
en ese momento recibió la sanidad por su fe, porque ella entendió y dijo, este asunto es de fe. Y ella reconoce que Jesús le podía sanar, que no había otro, ya había ido con todo el mundo, ya había ido con todos los médicos, ya había ido con todas las personas, y dijo, no he recibido nada, no he recibido mi milagro. El 45 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Dice, es que yo sé que no me tocaron solo por tocarme, o sea, fue con una intención. Y a lo mejor en ese momento se amexicanizaron los apóstoles. Oye, Señor, ¿cómo puede ser posible que dices que quién te empujó? Si todos te están empujando, todos te están apretujando. ¿Cómo es posible que digas quién me empujó? Y a veces nosotros respondemos así, ¿no? ¿Quién fue? Casi queremos golpear a la gente. Dice el 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. O sea, no fue cualquier persona, era una cualquiera, le pudieran haber dicho, era una mujer que tenía flujo de sangre, que ya estaba por morirse, pero él dijo, por ella salió poder de mí, porque lo hizo con una intención. Lucas 8:47, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. La mujer se acercó temiendo de que iba a ser apedreada, temiendo a que le iban a llamar, que Jesús le podría llamar la atención, temiendo de que lo que hizo no era correcto según la ley, según la escritura de aquel tiempo. Cuando se acerca humillada, reconociendo su falta, reconociendo su pecado y diciendo, sí, yo me acerqué, yo me di cuenta que solo por ti iba a ser sana, y yo me acerqué así. Pero ella se fue escabullendo, fue teniendo temor. Pero cuando nosotros nos acercamos a Jesús, cuando nosotros vamos a los pies de Cristo, Él no nos llama la atención, no nos regaña, no nos grita, no nos vitupera. Él está con los brazos abiertos, esperándonos a cada uno de nosotros y diciendo, grande es tu fe, tú eres salva por tu fe. Amén. Porque este asunto es de fe. Es de creerle a Dios. Amén. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Entonces ahí Jesús, se da cuenta de quién fue el que le pudo sacar poder, un milagro. ¿Quién le pudo sacar ese poder de sí? No solo por empujarla, sino porque recibió un milagro. ¿Sí? Y termina con la mujer y le dice, mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y luego me pregunté, no sé si usted se preguntó, me pregunté yo, ¿y Jairo? ¿Dónde dejamos a Jairo? ¿Dónde quedó Jairo? ¿Dónde quedó el principal de la sinagoga? Jesús le dio la espalda y era un principal de la sinagoga, pero ¿dónde quedó después de tanto tiempo? ¿Dónde quedó ese hombre? Wow, ¿no? Muy bien, vamos a ver, dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Imagínense el impacto que pudo haber recibido Jairo cuando le dicen, tu hija ha muerto.
A lo mejor se pudo haber desmoronado. Yo creo que eso sucedió. Dijo, mi hija, ¿cómo puede ser posible? Mi hija, mi única hija murió. No puede ser posible. Y a lo mejor se desmoronó, derramó ahí su corazón y dijo, no puede ser posible. U otra, en sus pensamientos, pudo haber pensado, ya ves, ¿por qué no me hiciste caso? ¿Por qué tuviste que voltear y a ver a esa mujer inmunda? ¿Por qué tuviste que ponerle más atención a esa mujer inmunda que a mí, que yo le sirvo a Dios, que yo vengo al templo y yo adoro y yo alabo a Dios? ¿Y cómo puede ser posible que le hayas hecho caso mejor a ella? Si no le hubieras hecho caso, mi hija no se hubiera muerto, porque hubiera sido y hubiera sanado, no se hubiera muerto. Y empezó su cabeza a ser como muchos de nosotros. Cuando no recibimos el milagro, cuando estamos orando por algo y no recibimos el milagro y empezamos a pensar, no, de seguro ya Dios me abandonó, ya Dios ya no me puso atención, Dios no me quiere, Dios no me hace caso, no me escucha, ya se olvidó de mí. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? ¿Sí? No puede ser posible. A lo mejor eso pudo estar pensando en su cabecita y en ese momento. ¿Cómo puede ser posible? Ya tenía el trabajo en mi mano y me lo quitaron. Me dijeron, siempre no te vamos a necesitar. ¿Cómo puede ser posible, Dios? Pudo haber estado maquinando muchas cosas. Ya tenía el negocio en mis manos, ya íbamos a firmar y de repente me dijo que no. ¿Cómo puede ser posible? Si yo puse este negocio en tus manos, yo puse este contrato en tus manos, ¿cómo puede ser de que no me hayas cumplido mi petición? Y a lo mejor se pudo haber molestado, enojado, como muchos de nosotros, haciendo la rabieta porque no pudo lograr lo que él quería. ¿Y todo por qué? Porque le hizo caso a una mujer inmunda, una mujer pecadora que estaba ahí encerrada en su cuartito. Todo eso pudo haber imaginado, pudo haber platicado en su mente, todo eso pudo haber hecho, porque las malas noticias llegan pronto y esas malas noticias nos hacen dudar de Dios. ¿Sabes qué, manito? Tienes cáncer. Ya los análisis lo dijeron. ¡Ay, no puede ser! ¿Sabes qué, manito? Tu familiar ya se petateó. ¡Ay, no puede ser! A mí me sacaron unos estudios. No salí muy bien, pero ya estoy en tratamiento. Y un duro tratamiento, ¿sí? Y yo platicaba con mis hijas, con mi esposa. Esa vez estábamos mi esposa y una de mis hijas, y estábamos platicando. Llegamos de cenar, y luego le digo yo soy sano en el nombre de Jesús. Ya, y empecé a adorar a Dios ahí con mi esposa y mi hija, y luego se me quedaban viendo, y luego mi hija me dice, oye papá, dice, ¿y ya le preguntaste a Dios por qué te está pasando por esa prueba? Me tambaleó así como que dije, la verdad no le he preguntado, pero le voy a preguntar. Eso fue el viernes en la noche, ¿sí? El viernes en la noche que le decía yo, sí, cierto, no le he preguntado a Dios. En la mañana temprano me salí, como algunos días salgo en la bicicleta y empecé a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué tengo que aprender? O sea, yo soy sano, yo me declaro sano, yo no tengo nada, yo soy libre de toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y bien espiritual, ¿no? Como esas veces que declaramos así. Pero yo quiero saber qué tengo que aprender de esto. O sea, ¿cuál es la situación? ¿Por qué tengo que aprenderlo? O sea, ¿qué tengo que aprender? Bueno, me decía, este asunto es de fe. Tienes que creer en mi poder. Tienes que creer en mí. Entonces yo lo dejo en sus manos y yo sé que Él va a hacer la obra en mí. Amén. Entonces, Dios es bueno. Y así estaba Jairo, se le olvidó a Jesús en un momento.
Y a lo mejor al escuchar la noticia se derrumbó, se derramó en su corazón, en su alma y empezó a maquinar muchas cosas como les conté ahorita. Y en el 50 dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. No temas. En otras palabras, Jesús le dijo, no te preocupes, hombre, este asunto es de fe. Solo cree y es salva. Jesús nunca se olvida de las peticiones que nosotros le hacemos. Nunca piense de que cuando usted le hace una petición a Jesús, ya se olvidó la situación y dijo, pues ya no pasó nada, ya no hizo nada, pues voy a vivir con la cruz que me tocó llevar. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Sí? Jesús no se ha olvidado de la petición que cada uno de nosotros le hemos hecho. Él la tiene bien en cuenta esa petición. ¿Sí? Él está al pendiente de cada uno de nosotros. Él sabe lo que nosotros necesitamos, no lo que queremos, lo que necesitamos. ¿Sí? Antes de que nosotros digamos la palabra, Él ya la sabe. Él ya sabe la situación que nosotros tenemos. Ay, es que me voy a divorciar y mi esposa ya me dijo que me va a dar el divorcio. No, ¿qué puedo hacer? Ponlo en las manos de Dios. Dios hace maravillas. ¿Sí? Ay, es que esta enfermedad me está acabando cada día más me siento más débil cada día. Ponlo en las manos de Dios. Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de la petición que tú le has hecho. Solo ten fe. ¿Por qué? Porque este asunto es de fe. Amén. Dios es bueno. Dice el 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Te lo voy a decir así crudamente, deshazte de las personas que ponen duda en tu mente. Hazlas a un lado, no les pongas atención. No les des valor, porque esas personas, en vez de ayudarte, te van a perjudicar en la fe que tú tienes para con Dios. Llega Jesús, le dice, no te preocupes, solo ten fe, porque este asunto es de fe. Y van a la casa de Jairo, y entran a la casa y ven, en aquel tiempo se contrataban chillones, ¿quién sabía eso? Se contrataba gente que llorara por el difunto. Y llega y están los chillones ahí, están llorando, están derramando lágrimas. ¡Ya! ¡Se murió! ¡Ya! ¡No puede ser! Y empezaban a llorar la gente. ¿Sí? Llega Jesús. El Jairo ya iba confiado, porque Jesús le había dicho, no temas, no tengas miedo, no tengas temor. Este asunto es de fe y la niña se va a levantar. No te preocupes. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces van, déselo con fuerza. Ya entra Jesús a la casa y les dice, tú y tú me van a acompañar, pero ustedes, por favor, sálganse, porque quiero estar con ellos a solas. Y con la niña. Y saca a la gente, la hace a un lado. Vámonos. Háganse a un lado. ¿Por qué? Porque hay veces, cuando viene una noticia mala, hay gente que en vez de decirnos, no te preocupes, todo va a estar bien, nos hunde más. No sé si a usted le ha pasado. Y le dice, no, ya estás amolado, ahora sí, ¿cómo le vas a hacer? No, ya no vas a poder hacerle, no vas a poder hacer nada, ya. Es más, resígnate a lo que estás viviendo. Sí, porque hay mucha gente así. Entonces Jesús dijo, en vez de que estén diciendo que no se va a levantar, vámonos. Empezó a correr gente, empezó a sacar gente de su casa. Usted lo puede hacer, hermano. Si llega alguien a su casa y le empieza a decir cosas negativas, cosas que no están bien, cosas que en vez de aumentarle la fe, se la están bajando,
¿sabes qué, manita? Pues mira, con la pena, pero agarra camino. Vámonos. Sí, eso fue lo que hizo Jesús. Y aparte de que Jesús veía la duda o el dudar de la gente, quería darle una enseñanza a sus discípulos. Cada día nosotros, cada vez que nos pasa algo, es porque tenemos que aprender algo. Y tenemos que aprender, a recibir la enseñanza que se nos está dando. No importa de quién venga. A veces es que si no eres cristiano no me des un consejo. A veces Dios usa gente que no es cristiana y nosotros la estamos regando feo y llega esa gente, oye, ¿sabes qué? La estás regando en esto. ¿Y quién te dijo? ¿Tú eres cristiano o no? No, Dios usa muchas personas que nos pueden hablar a nuestra vida para aún corregirnos si estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús entra con Pedro, con Juan y con Jacob, es porque quería enseñarles algo. Y lo que quería enseñarles es que lo que yo estoy haciendo, ustedes el día de mañana lo van a hacer. Yo voy a partir de este mundo porque yo no soy de este mundo. Yo me voy a ir, lo voy a dejar, pero aún no lo voy a dejar solos. Les voy a dejar al Consolador. Les voy a dejar aquel que va a estar con ustedes y con ustedes y los va a guiar, los va a enseñar, los va a dirigir, los va a corregir y va a estar con ustedes. Pero lo que yo quiero que aprendan es que lo que yo estoy haciendo aquí en este momento va a llegar el momento en que ustedes lo van a hacer. Cuando Jesús muere, resucita y se va al cielo a la diestra del Padre y viene el Pentecostés y reciben el Espíritu Santo, en el libro de Hechos se dice que Pedro hace lo mismo que hizo Jesús. Va y ora por una niña y esa niña es revivida, revive la niña. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había aprendido del maestro, puso atención a la enseñanza que el maestro le estaba dando en ese momento. Puso atención a lo que estaba haciendo, cómo dijo, qué fue lo que dijo, y puso atención para poder después él hacerlo. Y lo hizo. ¿Por qué? Porque aprendió bien del maestro. Cuando nosotros ponemos atención a las enseñanzas, realmente aprendemos y lo ponemos en práctica. Aquello por lo cual aprendemos. Todo lo que nosotros aprendemos, nosotros lo ponemos en práctica. Y es conforme y es porque nosotros estamos aprendiendo del maestro. ¿Sí? El 8:52 dice, y oraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Nuestra seguridad en Jesús va a hacer que muchos hablen mal de nosotros. Cuando nosotros le decimos, yo puedo orar por ella para que sea sanada. Ay, sí, tú te crees mucho. Y van a empezar a hablar mal de nosotros. Cuando nosotros estamos seguros en Jesús, podemos movernos en lo sobrenatural. Dios puede obrar a través de nosotros. ¿Por qué? Porque este asunto es de fe, es de creerle a Dios nada más. Pero mucha gente se va a levantar en contra nuestra cuando nosotros les digamos, yo puedo orar por ti para que tu negocio te vaya bien. Yo puedo orar por ti para que en tu familia te vaya bien. Yo puedo orar por ti para que en tu matrimonio te vaya bien. Yo puedo orar por ti para que tus hijos sean sanados. Yo puedo orar por ti para que tu alma sea liberada del asunto, del problema que tú tienes. Y mucha gente se va a burlar de nosotros. Eso fue lo que pasó cuando Jesús les dijo, no está muerta, solo está durmiendo. Y ahorita van a ver porque voy a orar por ella y se va a levantar. Y se levantó y empezaron a hacer mucho escándalo. El 54 dice, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diera de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Sí? La niña estaba dormida, estaba muertita,
Y cuando Jesús va y la toma de la mano y le dice, niña, levántate, el aliento de vida obra en ella. Ese aliento de vida que obró en cada uno de nosotros cuando Jesús hizo al hombre a imagen y semejanza. En Génesis dice que cuando lo hizo, dice que le sopló aliento de vida y fue un alma viviente. En el momento en el que le sopló al hombre, el hombre hizo esto y recobró un aliento de vida. Eso fue lo que hizo a la niña cuando Jesús oró por ella y recibió la sanidad de ella, y cuando revivió, dice, respiró fuertemente y le dijo, ahora sí, denle de comer, porque ella tiene hambre. Los cristianos no tomamos, pero ¿cómo comemos? ¿Verdad? Comemos de a montón. Amén. Entonces recibe ella ese aliento de vida y se incorpora a la gente, se incorpora a sus papás. Pero me llama mucho la atención cuando dice el 56, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Porque es que Jesús a veces en varios pasajes dice, no lo comentes, no lo digas, no hables de lo que sucedió, del milagro. Y a nosotros nos dicen, tienen que evangelizar, tienen que decir, tienen que hablar, tienen que compartir. Primero, porque Jesús no quería que lo siguieran solo por hacer milagros. He visto mucha gente en mi caminar en Cristo, 23 años caminando con Cristo, y he visto mucha gente que solo se acerca, recibe su milagro y ya no vuelve a venir. Matrimonios que estaban ya separándose, vienen a Cristo, su matrimonio se restaura, y cuando se restaura no vuelven a venir. Hombres o mujeres que tenían problemas económicos grandes, de esos que dices tú, me voy a dar un balazo porque no voy a poder resolverlo. Llegan a Cristo, el Señor pone los medios, soluciona su problema económico de miles de millones, y cuando he resuelto su problema, cuando ya no deben nada, al contrario, empiezan a ser bendecidos, dejan de venir. No se acercan al Cristo, ya no se vuelven a parar, no quieren nada de Dios. ¿Para qué? Estoy bien, no lo necesito. Ya mi esposa y yo ya no nos mordemos, mi economía está estable, en mi casa hay armonía. ¿Para qué quiero a Dios? Y se retiran. Por eso nos dice a veces, hey, no les digas. A veces hay gente que no quiere recibir el evangelio, pero sí quiere que oremos por ellos por sanidad. No lo hagas. Jesús no quería que fuera reconocido por eso. No quería que fuera reconocido porque ahí viene el milagrero, vamos a acercarnos para recibir un milagro de Él. Aunque no cambiemos nuestra forma de pensar, aunque sigamos haciendo las cosas de la misma manera. No hay un cambio, no hay una transformación, y vamos y corremos por ese Jesús. Él no quiere eso. Él lo que quiere es que aprendamos de sus enseñanzas, corrijamos nuestra vida para que aún viviendo bien, nosotros podamos seguir dándole la gloria a Él por lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Eso es lo que quiere Jesús que nosotros hagamos. Eso es lo que quiere Jesús, que nosotros entendamos que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para hacer las cosas para Él, no para nosotros, sino para Él, para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado, para que el nombre de Él sea reconocido, pero es por las enseñanzas que se dan, o las enseñanzas que Él nos da por medio de la palabra. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él desea, Él anhela en su corazón, que nosotros entendamos que las enseñanzas son para que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Eso es lo que Él quiere, amén.
Y luego me surge una pregunta. ¿Por qué no tenemos la misma fe en Dios todos? Nos dio una misma medida de fe. A todos nos dio una misma medida de fe. Lo leíamos ahorita. A todos, tú tienes esta fe, tú también tienes la misma fe, tú tienes la fe, nos dio una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. Y yo les decía, aún el ateo tiene fe, tiene su medida de fe. ¿Por qué nosotros como cristianos no tenemos la misma fe todos? Tenemos fe para ser salvos. Amén. Alguien nos comparte el Evangelio y nos dice, ¿sabes qué? Necesitas recibir a Jesús en tu corazón. Tienes que creer que Jesús va a morar en tu corazón y Él te va a ayudar en la situación en la que tú estés. ¿Sí? Una cosa, los problemas nunca se van a acabar. Siempre vamos a tener problemas, ya sea por nuestra propia parte, por nuestras decisiones o por terceros. ¿Sí? Pero va a haber problemas. Jesús viene y nos va a ayudar con esos problemas. Y le decimos, pues si tú crees en Jesús como tu Señor y Salvador, vas a ser salvo. Y creemos, es una medida de fe, creemos en la salvación. Pero cuando estamos enfermos, hay veces que no creemos que Dios nos puede sanar, porque se necesita una fe un poquito más mayor. Igual, si oramos por una persona que tiene gripe, oramos por ella y es sanada, pero viene un cáncer y hay veces dudamos, híjole hermano, ¿y si no se sana? Y si yo le digo, sé sano y no se sana, voy a quedar mal. ¿Sí les ha tocado eso? ¿Sí? Entonces son diferentes medidas de fe, pero la fe la vamos obteniendo conforme vamos teniendo el conocimiento de la palabra de Dios. Y no es solo el conocimiento, sino es ponerla por obra. Cuando yo pongo por obra la palabra de Dios, mi fe aumenta. Vamos, dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice así, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si yo me meto a leer, a escudriñar, a estudiar, a tener un devocional, a tener una intimidad con Dios, leyendo la palabra de Dios, mi fe va a aumentar. ¿Por qué? Porque las promesas que me está dando al hacer yo mi devocional, esas promesas que Él me está dando, las voy a hacer vida en mí y las voy a poner en práctica. Y cuando viene un problema, van a venir a mi mente, a mi cabeza, las promesas. Y yo voy a decir, Dios está conmigo, Él no me ha dejado, no me ha desamparado. Esto lo voy a solucionar bajo la voluntad de Dios. Y empezamos a meditar en la palabra, lo que Dios tiene para nuestra vida. Si no leo la palabra, si solo vengo al templo, escucho la enseñanza y ni siquiera tomo apuntes y ni siquiera la pongo en práctica porque ya saliendo de aquí se me olvida, entonces realmente no te vas a acordar de las promesas de Dios. No te vas a acordar de lo que Dios tiene o lo que Dios te ha dicho que va a suceder en tu vida. Porque se nos olvida, porque no repasamos, porque no estudiamos, porque no compartimos. Cuando compartimos la palabra, el mensaje no se nos olvida. Cuando compartimos el mensaje que se nos da, lo tenemos claro nosotros. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo, hablando de la palabra, dando palabra. Las promesas vienen. Les decía yo el miércoles, iba subiendo yo en la bicicleta el cerro y el Señor me estaba recordando todas las promesas que me ha dado. Yo estaré contigo, no te dejaré, eres la niña de mis ojos, yo te cuidaré, yo te sostengo con la diestra de mi justicia, no te preocupes, no tengas miedo, todo lo que digas yo voy a respaldarlo. Y empezó a platicar, a hablar cosas a mi vida, cosas, promesas que él me había, que a lo mejor yo ya las había olvidado por un momento y Él me las empezó a recordar, cada una de esas promesas, y ha cumplido muchas de las promesas que ya me ha dado. ¿Por qué? Porque estamos recordando las promesas, estamos buscando de Él, estamos teniendo esa intimidad con Él, y Él está obrando
en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de conocimiento, no es solo de leer la palabra, sino de ponerla en práctica. Una persona con conocimiento es una persona que pone en práctica la palabra de Dios. Yo a veces platico con personas y digo, tanto conocimiento que tienen y tan poca sabiduría que tienen. Tienen mucho conocimiento de la palabra o de lo que estudiaron. Un médico, un arquitecto, un ingeniero, tienen mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque leen, sí les gusta leer, leen libros, pero tienen muy poca sabiduría. Y nosotros tenemos que tener sabiduría, y la sabiduría se adquiere cuando ponemos por obra la palabra de Dios. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por seguir a Comunidad Cristiana Sin Muros. No te olvides de suscribirte, de darle a la campanita y de seguirnos en las redes sociales. Espero seamos de bendición a tu vida y que continúes con nosotros. El Señor te bendiga.